La diapositiva. Dice que no puede compartir. ¿Por qué no puede compartir? ¿Qué pasó? No puede ser eso. A ver. Ahí sí, ¿no? Estoy compartiendo, ¿cierto? Ahí sí, ya. Ahí está Creo bien. que sí, ¿no? Perfecto, perfecto, ya. Estamos compartiendo entonces. Y ahora vamos a ir aquí. Ya, ahí lo pueden ver bien, ampliamente. Ustedes me lanzan un dedito si es que se puede ver bien y de una forma clara y amplia. Claro, ya. Se ve bien, se ve bien. Gracias, gracias. Bueno, hoy día vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando este ramo que nosotros estamos tomando, o esta parte del estudio, de la forma de abordar el estudio de la Biblia. Estamos abordando la hermenéutica bíblica. Pero hoy día vamos a entrar en el sentido histórico y gramatical de la hermenéutica bíblica. Hemos terminado en dos clases anteriores el sentido corriente o el uso corriente de las palabras, ¿cierto? En relación a lo que es la hermenéutica bíblica. Y ahí pudimos aprender muchas cosas sobre el uso del lenguaje, sobre cómo va variando el lenguaje a través del tiempo, la importancia de la historia, de la cultura, de los cambios políticos, sociales. Bueno, el mensaje es un mensaje que ha sido alineado a través de diferentes tiempos, siglos, épocas, pero en sí es un mensaje que se ha ido complementando a través del tiempo y que obviamente le va dando un mayor sentido. Entonces vimos varias figuras, cómo nosotros podíamos abordar y cómo nosotros podíamos entender, y vimos ejemplos, cómo podíamos entender de acuerdo a lo que el escritor, de acuerdo a lo que la persona que estaba inspirada escribiendo, ciertos conceptos, ciertos contextos de la historia bíblica, cómo lo podíamos interpretar y cómo ellos también le daban una interpretación. Pero hoy día vamos a entrar en esto que es el sentido histórico y gramatical de lo que es la hermenéutica bíblica. Para eso quiero compartirle a ustedes un texto bíblico que es en Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 6, que es como un texto de referencia, en realidad. Nosotros podríamos hacer este estudio bien técnico y transmitir varios conceptos técnicos, e incluso a veces no usar tanto texto bíblico, pero a mí me gusta igual usar algunos textos bíblicos, obviamente, porque esto es el estudio de la palabra, como ejemplificación de lo que estamos estudiando hoy día y de que esta visión técnica o esto que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy es obviamente completamente aplicado al desarrollo de un entendimiento más profundo, de una comprensión más amplia de lo que es el mensaje o la Biblia, o el mensaje bíblico, ¿ya? Entonces, 1 Corintios capítulo 10, verso del 1 al 6, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está narrando el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, está tomando una ejemplificación para, eh, para transmitirle a ellos un mensaje, una enseñanza moral, una enseñanza espiritual, contemporánea al tiempo del apóstol Pablo, ¿cierto? Que a la iglesia de Corinto, pero está tomando esta ejemplificación de un suceso que ocurrió obviamente hace muchos años antes, o cientos y miles de años antes, hacia el principio, en relación a lo que ocurrió con el pueblo de Israel después de ser liberados de Egipto y cómo ellos transitaron por el desierto. Entonces, está tomando esta imagen histórica para transmitirle a ellos un mensaje también y una enseñanza espiritual más profunda. Entonces, por eso dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres o antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y nosotros sabemos, los que hemos leído la palabra, entendemos a lo que se refiere, ¿cierto? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo. Él hace una alusión a todo lo que históricamente eh,
ellos vivieron, experimentaron, de que hace un uso del lenguaje para transmitirle una enseñanza contemporánea, que es lo que nosotros también hacemos en la actualidad, ¿ya? Pero en la actualidad también extraemos todas estas historias bíblicas, extraemos todo este uso gramatical y lo contextualizamos a nuestra realidad presente, a nuestra vida espiritual cotidiana, ¿ya? Pero de lo demás de ellos, dice el verso 5, no se agradó Dios, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Eso fue la desobediencia que ellos vivieron, la falta de fe, la crítica. Voy a decir que una generación completa tuvo que pasar para que pudieran llegar a la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron, y aquí es como el broche que hace a través de esta narración el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ya? Entonces esto como texto base es como para entrar como con con un texto que pueda darle sentido a lo que hoy día vamos a estudiar en relación al sentido histórico y gramatical de la palabra. O sea, la interpretación de acuerdo a cada escritor, cómo ellos lo plasman, tomando obviamente el contexto histórico o de los ejemplos históricos de la palabra bíblica, que ellos contraen una enseñanza profunda y espiritual. Ve que acá le dio una interpretación también a todo lo que ellos experimentaron en el desierto. A modo de un pensamiento, una idea de un escritor, este es Eduardo Galeano, dice así: la historia de la humanidad se describe con la frase de Eduardo Galeano: no hay historia muda, por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca, ¿cierto? ¿Es necesario conocer la historia? Sí. Algunos dicen que a través de la historia nosotros podemos aprender de los errores, para no cometer esos mismos errores, que es un poco el ejemplo que estaba dando el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, como ejemplificación de los errores que el pueblo de Israel experimentó en el desierto y en toda esta experiencia, que no se cometieran nuevamente esos errores. Por eso dice que quedó como ejemplo. Entonces, es importante conocer la historia, es importante entender la historia y es importante también expresar la historia. Entonces, la historia necesita ser contada y necesita ser bien contada. Para eso es tan importante que nosotros podamos acuñar y podamos amalgamar o unir lo que es la historia y la gramática, ¿ya? La forma de expresión, el léxico, el lenguaje, ¿ya? Darle esa correcta manera de interpretación de acuerdo al contexto histórico que se está entregando esta narrativa o este mensaje. Entonces yo realmente, independientemente de quién sea el escritor de esta frase, pero le encuentro mucha razón a lo que él escribió. La historia, o no hay historia muda, por mucho que la quemen, por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. Se debe contar, transmitir. Es importante, es necesario. Bueno, a modo de introducción, qué importante es poder comprender, conocer y aprender de la historia, tanto de la realidad humana misma, como aquella que es más simplificada y no menos importante, como lo es nuestros propios orígenes o nuestra propia historia personal, ¿ya? Siempre hay algo que contar, es importante conocer la historia, ¿ya? Es importante conocer los sucesos como son, eso nos da una mayor claridad incluso en el presente y también una mayor perspectiva futura. La historia determina sin ninguna duda un aprendizaje que es en base a la experiencia, o sea, un aprendizaje experiencial, o sea, otras personas pasaron una experiencia y esa experiencia la transmiten, que queda plasmado para nuestro propio beneficio, o sea, lo que otros pasaron, los errores que otros cometieron, las circunstancias difíciles que otros vivieron, los aciertos que otros experimentaron, o los desaciertos, quedan plasmados para que nosotros podamos también beneficiarnos de esa historia o pavimentar nuestro camino presente y futuro. Si esta manera
Si de esta manera lo queremos tomar, de ahí el poder tener en cuenta los acontecimientos ocurridos para transitar un camino de vida más claro en el presente y poder visualizar un futuro sin estancamiento, sino en un pleno avance. O sea, que no andemos a la deriva, que no sepamos para dónde va, que no sepamos por dónde tenemos que transitar, hacia dónde tenemos que ir, que tengamos un blanco, un propósito, sepamos cuál es el camino a seguir y vamos a transitarlo no estancándonos, sino de una forma fluida, plena. Es importante la historia y es importante comprenderla, entenderla y bien entenderla. Para eso hay que conocer cuál es la intención o el sentido de esta historia. Y la gramática nos ayuda mucho. Por este motivo, la importancia que juega la lengua o la manera como la historia se puede plasmar o contar se torna tan fundamental en la utilización de la comprensión de los hechos históricos. Es decir, la gramática y la historia no pueden tener caminos separados. La historia se debe contar, pero se tiene que contar de una forma correcta, con el sentido correcto, exacto, ajustado. Y para eso es importante la gramática. Los escritos bíblicos son esencialmente un registro histórico. La Biblia es un registro histórico, mis queridos. Y no solamente en relación a una línea de creencia, una línea de fe, sino es un registro histórico a nivel mundial, para el que cree y para el que no cree. ¿Ya? Hay muchas comprobaciones, muchas cosas científicas que incluso en la actualidad del siglo pasado se han entendido y se han podido verificar o científicamente se han creado tesis muy acertadas. Como me decía ayer un joven me corregía por el tema que yo decía que científicamente estaba comprobado la teoría del Big Bang, y él me decía, pastor, no está comprobado científicamente, no se puede decir esa terminología, sino que es una de las tesis más aceptadas científicamente. Y es verdad lo que me dijo. Yo le agradezco porque uno siempre tiene que aprender. ¿Eh? Le agradezco por este deseo de enseñar y aprender, y uno también tiene que tener un corazón enseñable. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender, ¿no?, que la Biblia, este conjunto de libros, esta biblioteca, es un registro histórico que obviamente nos beneficia a la sociedad del mundo entero. Y como le digo, hay muchos registros, tanto científicos, ya arqueológicos, que van ratificando ciertas verdades y van contándonos de una forma acertada la historia y dándonos un sentido mayor. Esto es tremendo, hermano, es tremendo. Hay tremendos libros. Aquí tengo uno, es pequeño, pero es bien significativo, que se llama Hechos Científicos en la Biblia, Ray Comfort, ¿ya? Es un libro bastante bueno, donde va tomando cierta referencia acerca de párrafos bíblicos con la ciencia, con la naturaleza, con la filosofía, hechos que se han comprobado con todas estas búsquedas arqueológicas y que van comprobando que la Biblia es veraz, verídica. Y eso a través de los hechos históricos, pero también se tienen que narrar de buena forma y de una forma correcta. Para eso es importante entender el sentido histórico y gramatical que la palabra nos entrega, ¿cierto? Que la Biblia nos entrega. Y es importante que le pongamos atención a esto. Este estudio es como un llamado a atención, la verdad. Toda la hermenéutica es importante y nos mueve a tener una prolijidad, ¿ah?, a poder estar más atento, ser más detallista con relación a lo que el mensaje bíblico nos entrega, a comprender que nada de lo que está escrito en la palabra bíblica es al azar o es por contarlo, sino tiene un sentido, tiene un motivo, ¿ya? Para descubrir este sentido, nos ayuda mucho a familiarizarnos con el significado común de las palabras. ¿Recuerda que nosotros estudiamos eso? Significado común de las palabras. Disculpe, ahí se me movió algo, no sé qué se me movió. Ahí sí. El significado común de las palabras y con los usos diversos
que el pueblo da a las mismas, o sea, o a las mismas palabras. Tenemos que familiarizarnos con él, ¿ya? Los métodos que nos ayudan a descubrir estos usos y significados son también fundamentales en el descubrimiento del sentido histórico y gramatical. Las leyes de la gramática, de la lengua, y el conocimiento de los factores históricos que inciden en el uso de dicha lengua son muy importantes. O sea, la forma en que se expresa el léxico, ¿ya? Las frases, el sentido, los verbos, todo es muy importante, ¿ya? El significado de las palabras. Es muy importante que nosotros lo podamos abordar, lo podamos analizar, lo podamos estudiar, porque todos los hechos históricos tienen una relevancia, tienen un sentido en lo que es el relato bíblico y una confirmación de lo que Dios también ha realizado y ha hecho y lo que Dios puede seguir haciendo. Los factores fundamentales, cada escritor escribe condicionado por dos factores fundamentales. Esto es importante, son detalles importantes. La lengua que usa y su gramática. O sea, los escritores, todos los escritores, sobre todo los escritores bíblicos, ¿ya? Tienen unos factores fundamentales para escribir y darle el sentido que corresponde a la idea que están plasmando, que es la lengua que usan, su gramática y que le indican la forma correcta de usar dicha lengua. O sea, cuál es el sentido de cada palabra, en la composición de la frase, la composición de todo el texto, las circunstancias históricas en las que se mueven. Ese es el segundo factor. ¿En qué circunstancias? ¿Se acuerdan que nosotros lo hemos visto esto? Pero circunstancias sociales, históricas. ¿Cuál era la realidad en el momento que el escritor escribe lo que está escribiendo? O sea, yo les daba un ejemplo de Habacuc. Habacuc escribe todo el libro de Habacuc, está escrito en dirección a una revelación que Dios daba a Habacuc sobre lo que iba a sufrir el pueblo de Israel, y que era una sentencia para el pueblo de Israel, pero que Dios los iba a librar después en el tiempo, ¿ya? Entonces, Habacuc está en un periodo complejo y difícil, donde él sabe y él ve y entiende que van a ser subyugados, que van a sufrir a través de la violencia, de la guerra, y que ellos no van a salir airosos en el momento, porque después Dios va a glorificarse, Dios le avisa esto. Entonces, es un momento histórico complejo que ellos están viviendo. El escritor no puede dejar de tomar en cuenta estos factores, que no puede dejar de tomar en cuenta la lengua que usa y su gramática, ¿ya? Porque esto le va a indicar la forma correcta de usar dicha lengua, o de la forma correcta de usar dicho idioma, o la forma de expresión correcta, y la circunstancia histórica, obviamente, que en la que se está moviendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Daniel tuvo una circunstancia histórica diferente, ¿cierto? Moisés, una circunstancia histórica diferente. Abraham, una circunstancia histórica distinta. Josué, José, ¿ya? Circunstancia histórica distinta, diferente. Eliseo, Elías, la realidad del libro de Crónicas, los reyes. Entonces, hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones que los escritores vivieron y en las cuales Dios los inspiró, ¿ya? Por ejemplo, Ezequiel, Isaías, mismo eh, Salomón. O sea, podemos ver que hay diferentes realidades que cada uno de estos escritores vive y experimenta y que le dan el sentido a lo que ellos están escribiendo y por qué escriben de esa forma. O sea, Jeremías, estuve leyendo el libro de Jeremías, Lamentaciones, un relato desgarrador de lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo ya en los últimos periodos, antes de ser completamente subyugado por Nabucodonosor. O sea, circunstancias, sentencias terribles que el pueblo de Israel iba a experimentar, o estaban por experimentar. Entonces, es tan interesante ver esto. Es tan interesante poder analizar este sentido histórico y gramatical. El sentido histórico y gramatical
se podría identificarse hasta cierto punto con el sentido literal, aunque en lenguas como el español y el inglés la construcción de frases y palabras tiene mucho que ver en el sentido histórico-gramatical. El sentido literal es más directo, eh, a diferencia del sentido histórico y gramatical, tiene más versatilidad. Pero es muy importante que nosotros podamos identificar bien estas figuras, ¿cierto? A diferencia de las otras figuras que están en la Biblia. Cada lenguaje tiene su manera de reconstruir las frases, de transmitir las palabras. Como lo dice acá, el español es diferente al inglés y así viceversa, a los idiomas, ¿ya? A los tiempos que utilizan. Algunos lo definen como el sentido que el autor le da a sus palabras, de acuerdo a las consideraciones históricas en que escribe, ¿cierto? Algunos escriben en persecución, ¿ya? Entonces, hay diferentes realidades que cada uno vive, cada uno experimenta en el desarrollo de la historia, y ese es el sentido literal, el sentido gramatical, el sentido alegórico que ellos le están entregando. ¿Cuál es el lenguaje con el cual ellos están manifestando y están transmitiendo este mensaje? ¿Cuál es la intencionalidad con la que ellos la transmiten? ¿Qué es lo que ellos están experimentando? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y a mí me mueve mucho porque esa parte bíblica, porque de acuerdo a los relatos históricos, sobre todo en ese periodo, la iglesia está viviendo momentos ya complejos, momentos de dispersión, momentos de persecución. Y se dice que Timoteo es muy posible que él estaba sufriendo encarcelamiento, estaba sufriendo un momento difícil a cargo de la congregación. Entonces el apóstol le escribe a él, alentándolo en medio de sus momentos difíciles. Él tenía una figura paternal hacia Timoteo, pero le escribe dándole un consejo tremendo. Le dice, mira, aviva el don del fuego que Dios te ha dado, que está en ti. O sea, en medio de esta circunstancia difícil, esta situación compleja que tú estás viviendo, en medio de esta persecución, en medio de toda esta realidad histórica confusa que tú estás experimentando de persecución, de incertidumbre, lo que tú tienes que preocuparte y enfocarte es avivar los dones, la gloria, el poder, la unción de Dios sobre ti. Es enfocarte en el propósito cual Dios te ha llamado. Entonces, cuando uno ve así las cosas, encuentra ese sentido, de acuerdo a la realidad que están experimentando y de acuerdo a la forma de expresión del apóstol, entonces uno realmente puede empezar a hilar todo ese contexto maravilloso donde a uno mismo se siente empatizado por eso y se siente realmente absorbido y sorprendido sobre el poder del llamado, el poder de la presencia de Dios, la importancia que en todo momento uno tenga que acoger el poder de Dios y que muchas de las problemáticas y circunstancias difíciles que podamos vivir las vamos a pasar siempre y cuando nosotros siempre le demos la importancia al trabajo, en la obra y al llamado que Dios nos ha dado. Por eso le dice, aviva lo que Dios ha puesto en ti. Tú, preocúpate de eso. Principios y leyes del sentido histórico y gramatical. Las leyes que rigen para el sentido corriente de las palabras es el mismo que rige para el sentido histórico gramatical. Sin embargo, cada autor da un uso peculiar propio del sentido corriente de las palabras y las leyes gramaticales que rigen ese uso. ¿Se acuerda que nosotros cuando estudiamos la clase anterior acerca del sentido corriente de las palabras, hablamos que muchos escritores, a veces nosotros podemos darle un sentido a esa palabra por nuestro contexto actual, pero los escritores tuvieron otro contexto. Entonces a lo mejor nosotros podemos ampliar ese sentido o a través del tiempo se ha ido ampliando la idea, se ha ido ampliando esa revelación, se ha ido dando un mayor contexto a lo que en ese momento el escritor percibía o experimentaba o lo que quiso transmitir. Entonces va variando el sentido de la palabra en el tiempo. Entonces ahí se utilizó mucho el uso corriente de la palabra, ¿ya?
Y esas mismas leyes que se utilizan, o sea, esas mismas formas de indagar, esas mismas formas de investigar, esas mismas formas de poder comprender el origen de las palabras, es lo que se aplica también para el sentido histórico y gramatical de la palabra, ¿ya? Por eso le dice que de acuerdo a lo que el escritor, o el sentido que el escritor le dé. Ahora, ¿se acuerda que en la clase anterior hablamos acerca de, por ejemplo, del pneuma, que significa viento, espíritu, y cómo se le daba, los escritores, o el apóstol Pablo incluso en diferentes escritos, le daba un significado distinto, diferente, o ampliaba el significado de esa palabra. De acuerdo al estilo del escritor. Ese uso es parte de lo que llamamos el estilo del autor o escritor, ¿cierto? Que puede ser un estilo bonito, un estilo elegante, un estilo menos hermoso, un estilo desgreñado, y todo esto sin quebrantar las leyes de la gramática, o sea, de la expresión, de la forma de transmitir la idea, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Isaías tiene una forma diferente de escribir que Ezequiel. Pedro tiene una manera diferente de escribir que el apóstol Pablo. Tienen dos contextos diferentes y dos educaciones distintas. Abacú, una forma diferente que Amós, ¿cierto? O sea, hay diferentes formas de escribir porque ellos estuvieron en diferentes contextos, algunos fueron sacerdotes, otros vivieron en la realeza, por ejemplo, Daniel, ellos venían de familias que eran del sector adinerado, educado de la sociedad, ¿cierto? Instruidos. Entonces hay diferentes eh, formas, vivencias de los escritores. Algunos eran pastores de ovejas, ¿ah? Otros estaban como el apóstol Pablo, una persona adinerada, una persona con educación, una persona con posición, que manejaba varios tipos de lengua. Entonces, hay diferentes maneras que los escritores de la Biblia transmitieron el mensaje porque venían de diferentes contextos, pero ellos no quebrantaban las leyes de la gramática o del mensaje central o principal. Tenían su estilo, su forma, su manera. Algunos más educadas, más bonitas, más bien escritas. Por ejemplo, Lucas, que era doctor, de acuerdo a los historiadores, ¿no? El médico Lucas, escribió los Hechos, escribió el libro de Lucas. Era una persona que tenía una capacidad tremenda para poder escribir con precisión los acontecimientos de forma sistemática. Entonces, a pesar de esto, siempre el sentido se ha mantenido, el lenguaje del sentido se ha mantenido. Recursos del idioma. Los recursos del idioma, su léxico, giro, gramática, son suficientemente flexibles y están a la orden de cada escritor o autor, ¿ya? Obviamente, porque cada uno de ellos, en los diferentes contextos, realidades históricas, eh, también expresiones, lenguas. Es a través de este uso que debemos descubrir el verdadero sentido histórico y gramatical de cada escritor. Pero por sobre todo, lo que nos permitirá extraer el verdadero sentido histórico, gramatical, está en la construcción de las frases. Por ejemplo, y aquí lo podemos ver cuando hablamos de la construcción de las frases. Otro principio fundamental del sentido histórico y gramatical es que las palabras y las oraciones solo pueden tener un significado y una única conexión entre sí. Si tienen varios significados en la misma frase o párrafo, desconcertamos al lector. O sea, tiene un contexto, tiene un sentido, ¿ya? No importa si estuvo en una época diferente, distinta, con un idioma diferente, distinto, pero el sentido, la idea es una idea uniforme, una idea entendible, ¿ya? No es discorde. El lector presupone que el escritor está usando la palabra o la frase en el significado común o universal que todo el mundo entiende, en lo que llamamos el significado del sentido común. O sea, que nosotros podemos entender, porque esto realmente tiene un sentido que todos pueden entender, todos pueden comprender. Ya, no importando a lo mejor a veces la educación que usted tenga, pero hay cosas que se alinean porque la frase se complementa, la idea se complementa, es una idea compuesta. Por eso un texto nosotros no lo podemos sacar de un
un texto lo podemos sacar de un contexto. Tenemos que leer todo el contexto, entender toda la narrativa para que ese texto que nosotros a lo mejor hemos absorbido podamos realmente darle el correcto significado. Por eso cuando nosotros predicamos, a veces hay personas que toman un texto bíblico, pero es aconsejable que a lo mejor como idea central o lo que Dios le haya transmitido, inspirado a través de ese texto, siempre mantengan toda la narrativa completa. A lo mejor no va a leer toda la narrativa, pero entienda por qué se dijo, por qué se transmitió esa palabra y por qué se dijo de esa forma y de esa manera. Para entender eso, tenemos que entender toda la narrativa. Esto tiene un sentido común, no hay una discordancia en las frases. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo puntual en el relato de Daniel, ¿ya? En el capítulo 1, en el verso 8 al 17, ¿ya? Por ejemplo, leamos, versículo 8, Daniel propuso en su corazón, esto es cuando llegaron, entre comillas, esto es cuando llegaron a Babilonia, cuando ellos fueron apresados y llegaron a Babilonia, pero el emperador o el rey de Babilonia, Nabucodonosor, él de todas las naciones tenía siempre la idea de que las personas que eran más instruidas, ellos las pudieran preparar porque ellos querían fortalecer el imperio. Entonces, ellos valoraban la meritocracia, ¿ya? Algo que nos falta valorar en estos tiempos, sobre todo en la educación que tenemos en nuestro país en la actualidad. Es importante la meritocracia. Entonces, ellos valoraban a las personas por sus capacidades, ¿ya? Entonces, las potenciaban. Y aquí trajeron también a estos jóvenes, Daniel, aquí recuerdo el relato que les voy a leer, jóvenes destacados, ¿ya? Jóvenes que realmente eran de beneficio para el imperio. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque ellos estaban aparte, le iban a entregar una comida especial, pero Daniel, junto a los que estaban con él, propuso en su corazón no contaminarse. Esto era un tema espiritual, ¿cierto? Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, para con el rey, mi cabeza. O sea, me va a mí a juzgar y a cortar la cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesad, que estaba puesto por jefe de los Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueños. Si ustedes se dan cuenta, este relato es un relato uniforme, un relato histórico, un relato que no pierde el sentido de la historia, ¿ya? Y gramaticalmente es entendible, comprensible, ¿ya? Ajusta. Se pueden, a lo mejor pueden ocuparse palabras diferentes, distintas, pero el sentido completo lo entendemos, comprendemos lo que es este relato, a lo que se refiere, ¿cierto? Por eso cuando hablamos del sentido común, sobre todo en este relato, podemos ver en este relato que hasta el más sencillo de los niños capta el sentido de lo que le están pasando, de lo que le está pasando a estos jóvenes. Y por qué, gracias al claro sentido gramatical de lo que este relato nos está transmitiendo. O sea,
lo podemos entender, lo podemos comprender por qué realmente estos hombres o estos jóvenes hicieron lo que hicieron, por qué la persona que estaba a cargo no quería dejar que ellos tomaran esta decisión y cuál fue el resultado de la decisión que ellos tomaron. Y a simple vista podemos comprender que esto lo hicieron no solamente porque a ellos les pareció, porque tuvieron la gana de hacerlo, sino porque había un sentido profundo de consagración, de entrega y de apartarse ante la presencia de Dios y cumplir con lo que Dios le había transmitido a ellos como nación, como pueblo. Este nos transmite lo que el autor quiere mostrarnos a través de este hecho. ¿Qué nos quiere mostrar el autor? Que Dios honra y protege a quienes cumplen con su ley y siguen las reglas de pureza y abstinencia que su palabra enseña. Entonces lo podemos entender, lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque esta historia tiene un sentido gramatical claro, un sentido común, y no importando del tiempo y la época que fue escrito, y en el lenguaje que fue escrito. Se puede interpretar. Lo mismo podemos decir en la mayoría de las narrativas o las narraciones bíblicas que nos describen, por ejemplo, las patriarcas en el libro de Génesis. Estas y otras narraciones e historias que encontramos en la Biblia, basta con leerlas en la forma en que están escritas en el lenguaje original y que utilizan las reglas básicas de la gramática para transmitir los hechos tal como sucedieron. Esto es lo que le da pleno crédito como historias verídicas y plenas de confianza a los lectores para aceptarlas o de plena confianza a los lectores para aceptarlas como tales, aceptarlas como verídicas, aceptarlas realmente como historias que son sólidas, profundas, reales, historias que vienen de un relato coherente. Y de esa manera nosotros podemos analizar que la palabra bíblica es una palabra certera y que es la palabra de Dios y que quién realmente se involucra y quién es glorificado y quién se manifiesta a través de estos relatos. El poder de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, cómo Él se mueve, la realidad presente de Dios en torno a los propósitos y al plan perfecto en cada uno de sus servidores. Entonces, sacamos todo esto de poder comprender, entender, analizar y entender y profundizar lo que es la historia bíblica, sobre todo con una correcta gramática, y podemos comprender el correcto sentido de esta historia. Que Dios les bendiga. Creo que esto ha sido por hoy. A ver, ahí sí.